A mí me interesa mucho de lo cual se realiza actualmente, más allá de la pintura. Sin embargo, como pintor, mi relación es como oposición a muchas de esas actitudes. Siempre habrá gente que experimenta placer de pararse frente a unos cuadros. La significación perfecta sería la obra maestra, ¿no? Y digo, yo busco eso, ¿no? A mí me tocó conocer, a raíz del encuentro con la niña precoz, la relación entre la memoria y el espacio plástico. Es decir, fue un encuentro completamente inédito en mi formación. Fue probablemente el primer paso que yo di para dejar atrás estrictamente lo que es el periodo formativo e incursionar en un ejercicio más personal, en donde la línea dividió con claridad lo que estaba íntimamente relacionado con mi memoria. Yo venía de un periodo de formación muy exigente, completamente autodidacta, al haber vivido 8 años en Italia, en Florencia, en donde me dediqué a estudiar la historia del arte de manera autodidacta, además de estudiar historia del arte con el profesor Renzo Frederici. Y la niña precoz significó de alguna manera soltar ataduras que habían hecho de mi trabajo una forma estrictamente técnica, sin ningún vínculo con la experiencia personal narrativa. Entendí el sentido que tenía para mí el ejercicio, la práctica artística. Es decir, en el momento en que se vuelve un referente de autoconocimiento, en el momento en que es la línea la que te determina como individuo, la que te da la posibilidad de formación como individuo, en ese momento adquieres un vínculo del cual te introduces en un segmento perfectamente encuadrado, es decir, el espacio en donde estás trabajando, que puede contener la totalidad de tu experiencia vital desde la memoria. Inmediatamente después a la niña precoz, realicé una serie que en gran medida era una especie de autoburla, es decir, viniendo de una relación estrictamente emotiva en donde no tenía por qué validar mi trabajo en tanto que la emoción era el vehículo que le daba sentido. El paso inmediatamente siguiente fue una especie de reflexión de mis medios expresivos, pero desde una autoburla, de ahí que yo haya hecho el medio inteligente, que creo yo que se leyó de manera equivocada porque se leyó como el medio inteligente. Es decir, el medio inteligente era una reflexión sobre los medios que yo tengo a disposición, que es estrictamente mi instrumento, el pincel, cómo desde una economía de medios radical podía yo contener reflexiones de otra índole. Si la niña precoz fue la infancia, el medio inteligente fue la adolescencia. Sweet Cojín fue el primer estado adulto, en donde, contrariamente a lo que yo había hecho anteriormente en el medio, lo que sucedió en Sweet Cojín fue encarnar con mucho más corporeidad la materia pictórica para darle mucho más densidad al sentimiento. Todo ha sido una suma para buscar acercarme a poder construir una narrativa mucho más completa de mi experiencia vital, siempre basado estrictamente en los medios a disposición, esto es, el pincel estrictamente hablando. Para mí el interés de trabajar siempre desde un espacio delimitado, nunca extra pictórico, es decir, teniendo yo la posibilidad, como la mayoría de mis colegas, de salirme del elemento pictórico y ensayar cualquier otro medio, como puede ser lo que sea una acción, la fotografía, etc. Para mí el interés es que cabe todo en el encuadre del espacio
formal en donde uno está trabajando. El oficio es tan arduo para dominarse. Es extraordinario el momento en donde puedes unir memoria y acción de pintar. Son verdaderamente momentos privilegiados de la conciencia, en donde eres perfectamente consciente que estás relatando algo que tiene que ver con un significado profundo, vital de tu propia experiencia, y que además queda frío una vez consolidado en el cuadro, y que admite la lectura a manera de signo de una experiencia vital. A mí me causa mucha impresión cuando evoco aquel momento histórico en donde seguramente en una caverna con frío, ya dominando el fuego, aquellos hombres primitivos, hubo uno, que es el origen de la pintura, que seguramente agarró una tiza y dibujó con hambre un venado o un bisonte, como para de alguna manera, estimular a su gente, decir, mañana lo cazamos, mañana comemos. Este es el origen de la expresión. Ese origen no se pierde. Cuando me preguntas por qué uno permanece pintando, es que ese estímulo o es propio para seguir adelante expresando cosas que tienen que ver con estos sentimientos, digamos, que son primitivos desde luego, pero que son tan elaborados como el mundo en el que nos movemos actualmente. Y es lo que yo de alguna manera o de muchas maneras quiero hacer. En este caso, yo representé de espaldas a un hombre en su insensibilidad por el mundo, digamos, siempre en relación con los valores materiales, deviene con un parentesco, con una relación muy estrecha, en color con un mueble, en asociación de forma con otro mueble. La única parte, digamos, hecha con una sensibilidad un poco más transparente, digamos, de mayor ligereza, es el rostro, solo de azul, que incluso hace un gesto como de asco en algún lugar. Y todos los elementos, desde el Nike, la alfombra, los muebles, el cojín, están jugando a precisamente subrayar aquello de lo cual hace reflexión el cuadro, que son cosas, es decir, el individuo vuelto cosa. El trabajo del pintor es poder sentir cómo la materia organiza la reflexión. Es la línea la que a mí me constituye como individuo, es la materia la que a mí me hace una persona reflexiva. No al revés, que entiendo que es la manera de proceder de muchos autores extrapictóricos. Por oposición, la relación que yo entablo, por ejemplo, con los extrapictóricos. Es decir, a mí me interesa mucho de lo cual se realiza actualmente más allá de la pintura. Sin embargo, como pintor, mi relación es como oposición a muchas de esas actitudes. En la actualidad hay una gran afición, por ejemplo, por el esquema, hay una gran afición por el sistema, hay una gran afición por delimitar las reglas del juego. En el pintor es precisamente lo contrario. Yo creo que el pintor, de alguna manera, es un individuo que trabaja desde la duda. El pintor trabaja desde la pregunta que el medio le hace a su propia voluntad. Y esto es, en buena medida, muy difícil de soportar. Es decir, uno pretende hacer cosas y el cuadro no facilita hacer eso que uno en algún momento dado desea hacer. ¿Qué está sucediendo ahí? Está precisamente sucediendo la formación del individuo. El trabajo artístico tiene importancia en la medida que toca al individuo, primero que lo ejecuta, y de ahí la posibilidad que pueda tocar a espectadores. La pintura deviene la posibilidad de un acto reflexivo, de un acto que contiene una experiencia que puede ser un puente hacia una gran cantidad de espectadores que no tienen que tener ni nacionalidad ni formas de pensamiento semejantes, y que precisamente le confiere a la pintura ese espectro amplísimo que no pierde y no solo es la que lo caracteriza, dado que la pintura es mayor de edad y, por supuesto, es un medio que contenida en el espacio formal está en grado de representar absolutamente todo lo que tiene que ver con la experiencia de los hombres.